Hola queridos hermanos, reciban un afectuoso saludo y sean todos ustedes bienvenidos a mi escuela sabática. En esta semana estamos estudiando una lección muy importante. Es tan importante que ella nos va a ayudar a definir qué es lo que está pasando allá en los mismos cielos. Realmente estamos con la lección número 8, la cual su título es Cristo, nuestro sacerdote. ¿Qué significa eso para usted? ¿Cuál es el papel que ahora mismo Cristo está jugando allá en las cortes del cielo? Esta semana vamos a descubrir quién es nuestro sumo sacerdote. Realmente el papel del sumo sacerdote era predominante para lograr la salvación, el perdón del pueblo de Israel allá en el desierto. Y también para el pueblo de Israel moderno. También vamos a estudiar qué hace nuestro abogado en la corte celestial. ¿Cuál es el papel o el rol que el abogado juega a la hora del juicio? Eso vamos a estar entendiendo esta semana. Y como si fuera poco, vamos a comprender cómo nuestro mediador aboga con poder por usted y también por mí. Es muy importante entender las credenciales de este abogado y cómo hace él con su poder para mediar en su favor y en mi favor. Pero también vamos a comprender cuándo el sacrificio único de Cristo selló nuestra salvación. Así es que esta semana vamos a disfrutar por qué el gran sumo sacerdote garantizó nuestra salvación. Estudiemos la lección de esta semana y recibamos la bendición de nuestro Padre Celestial expresada en esta lección. Muy bien. El versículo clave para la lección de esta semana se encuentra en el libro de Hebreos, en el capítulo 8, los versos 1 y 2. Este versículo es la base central de toda la doctrina o la enseñanza del santuario. Y la Biblia dice así, en Hebreos capítulo 8, el versículo 1 y 2. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. La Biblia es clara aquí, está diciendo que nosotros, los que hemos creído, los que hemos abrazado el plan de salvación, tenemos un gran sumo sacerdote. Oiga bien, un gran sumo sacerdote. De alguna manera hemos sabido que habían muchos sacerdotes, pero solo hay un gran sumo sacerdote, el cual, el sumo sacerdote, vaya la redundancia, entraba al lugar santísimo una vez al año. Después de la resurrección y la ascensión al santuario celestial, Cristo ocupó, podemos decir, una nueva fase en el plan de redención. Él traspasó los cielos para servir como sacerdote, como ministro intercesor. Su ministerio sacerdotal consta de dos fases, ambas prefiguradas en el santuario terrenal, el ministerio diario o el continuo sacrificio del cual nosotros hablamos, que se hacía día a día, y el día anual de la expiación o el Yom Kippur. Ese sumo sacerdote llamado Jesucristo traspasó los cielos. Él es el sumo sacerdote, era el sacerdote de los sacerdotes. Él actualmente ministra como los sacrificios diarios se hacían, así mismo como el día de la expiación o el Yom Kippur se hacía. ¿Y saben qué? Dice la Biblia que Él vive para interceder. ¿Qué significa esto? Que Cristo vive, valga la redundancia, para interceder. No se le olvide, Él no ha dejado ni dejará de interceder todavía, por lo menos en el tiempo de la gracia. Podemos obtener gran consuelo de saber que Jesús ahora está ante la presencia de Dios, ministrando los méritos de su sacrificio en nuestro favor. Así es que tenemos
nuestro sumo sacerdote que traspasó los cielos. Tenemos un representante que era un ser humano como nosotros y está allá como ser humano ante el Padre Celestial. Continuemos con la lección de esta semana y descubramos qué nos dice la lección del día domingo con el tema que es nuestro sumo sacerdote. Muy bien. La lección del día domingo es una lección que puede ser, o mejor dicho, podría decirse que es la base sólida de la fe en cuanto a el santuario. Como leímos el versículo de memoria, tenemos un sumo sacerdote que traspasó los cielos. En el Nuevo Testamento habla más acerca de Cristo como sumo sacerdote en el libro de los Hebreos. Sin embargo, no solo Hebreos habla de este asunto, también los encontramos en el libro de los Salmos. Muchas evidencias de que hay referencias para entender que Cristo representa, oiga bien, el sacerdote según el orden de Melquisedec. Cristo es exaltado sobre todo porque se sentó a la diestra de Dios, pero más que eso, porque Él tuvo el coraje, el valor de venir a morir a esta tierra por usted y por mí. Por eso Dios le exaltó y lo puso en un lugar especial sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla. Salmos 110, versículo 4 se usa para demostrar que el sacerdocio de Cristo fue prefigurado por Melquisedec. Ahora, resulta que Abraham tuvo una batalla, una guerra, y dice el libro de Génesis, capítulo 14, versículos del 18 al 20, que entonces Melquisedec, rey de Salem, era un sacerdote del Dios, dice, altísimo, sacó pan, oiga bien, esto me impresiona grandemente, sacó pan y vino, oiga bien, este era el símbolo del nuevo pacto. Ahora dice, sacó pan y vino y bendijo a Abraham, diciendo, bendito sea Abraham. Dios ya le da la bendición. Ahora, ¿qué hizo Abraham? Le dio el diezmo. Si Abraham no le hubiera dado el diezmo, él no lo hubiera reconocido como sacerdote. Así es que dice que juró, más adelante dice, Jehová, y no se arrepentirá, dice el libro de Salmos 110:4. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden del Melquisedec. Es curioso porque Melquisedec es un personaje bíblico que no tiene origen y no tiene fin. No se conoce su linaje. Pero entonces, ¿qué tiene que ver esto con Cristo? Bueno, de Cristo no se entiende su linaje. Él nació de una mujer, ciertamente, pero su padre era de origen divino. No se entiende ese origen. No parece tener el background, o mejor dicho, historial familiar. Y así vemos que la Biblia nos da mucha información sobre Melquisedec, pero se revelan notables semejanzas con Jesús. Así es que Melquisedec era podemos decir, era el tipo del antitipo que era Cristo. Así es que su nombre significa Rey de Justicia. Lo que habla de su carácter es que está separado de la historia, ya que no se dan sus antecedentes familiares. El orden del Melquisedec es un origen desconocido. Así es que lo mismo pasa con Cristo. El sacerdocio de Melquisedec es superior al sacerdocio de Levítico, refiriéndose a Abraham, porque por medio de Abraham, Leví dio los diezmos a Melquisedec. Curiosamente, Melquisedec era el rey de Salem, que significa paz. Así es que era rey de justicia y de paz. Él, hablando de Jesucristo, es superior. Hebreos describe a Cristo como el nuevo sumo sacerdote. Él es un orden mejor aún que el de Aarón. No solo cumple los requerimientos del sacerdocio arónico, sino también lo destaca. Jesús no tuvo pecado, fue obediente y no necesitó traer ofrendas por sí mismo como tenía que ofrecer Aarón, pues él mismo fue la ofrenda más perfecta que pudo haber existido en esta tierra. Así es que Jesús cumplió con el sacerdote arónico según el orden del Melquisedec, y ese tipo del antitipo se cumplió en Cristo Jesús. Así es que nuestro sumo sacerdote, dice, oye bien, el sumo sacerdote es nuestro. ¿Qué significa? Usted puede apropiarse, yo puedo apropiarme de ese gran sumo sacerdote que es Cristo, según el orden del Melquisedec, para salvación suya
y salvación mía. Continuemos con esta lección y estudiemos el tema del día lunes con la sección que su título es Abogado e Intercesor. La sección del día lunes es una sección para reflexionar profundamente dónde estamos parados en este momento tan crucial cuando allá en los cielos se ejecuta un juicio. En realidad, este juicio es el juicio previo. El juicio previo es para determinar la inocencia o la culpabilidad del sospechoso. Usted y yo, créalo o no, somos sospechosos de haber cometido tremendos y terribles pecados. Hay un acusador que nos acusa, pero también tenemos un abogado intercesor, como lo dice la lección de este día. Y nos lleva como referencia a Romanos capítulo 8, versículos 31 al 34. Son versículos muy poderosos porque dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimonia a su propio Hijo. Oiga bien, el que no escatimonia a su propio Hijo. ¿Quién nos va a acusar? ¿Quién es el que va contra nosotros? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Tenemos que visualizarnos como acusados. Nosotros estamos ante el juicio del Padre Celestial. Estamos ante el tribunal. ¿Somos culpables o somos inocentes? Esa es la investigación. Eso es de lo que se habla, el juicio investigador. Investigador no significa que lo está hurgando usted donde está mal. No se confunda. El que lo representa a usted es Cristo. Dios el Padre mira a Cristo, no lo mira a usted. Él está intercediendo, está en medio de Dios y de usted. Cristo se presenta ante el Padre por usted. Así es que no necesitamos temer la promesa de que nada ni nadie puede separarnos del amor de Dios. Se centra en varios puntos importantes. Dios está en favor nuestro. Mejor dicho, Cristo está a nuestro favor. La ley nos acusa, pero Cristo está intercediendo por nosotros. Así es que, ¿quién nos separará del amor de Dios? ¿Quién nos condenará? Si Cristo es el que murió, oiga bien, la paga del pecado es muerte. Alguien tenía que morir, Cristo ya murió. ¿Qué se tiene que pagar ahora? Ya está pagada la deuda. La deuda más grande, la deuda más terrible que usted y yo teníamos, era la deuda del pecado, porque la condenación era muerte. Pero Cristo ya murió. La deuda fue pagada y hoy usted es libre en Cristo Jesús. Créalo y recíbalo por la fe. Yo soy libre y salvo por los méritos poderosos y santos de Cristo Jesús. No necesitamos tener temor, porque el amor echa fuera el temor. ¿Quién es el que nos va a condenar? Dice aquí, Jesucristo está a nuestro lado. Jesús es la respuesta a cualquier temor de condenación, porque Él murió, resucitó y ahora está intercediendo continuamente por nosotros en el santuario celestial a la diestra de Dios. Véanlo en el versículo 34 de Romanos capítulo 8. Así es que nadie nos puede condenar. Cristo murió, Cristo resucitó. Hoy podemos tener gozo, podemos tener paz, debemos de tener alegría y gozo porque la victoria la ganó nuestro Señor Jesucristo. Dice aquí, deberíamos sentir confianza en su amor. Si entendemos que nuestro Dios nos ama tanto que nada puede torcer sus propósitos para nosotros, el tribunal divino llega a ser un lugar de gozo y regocijo. Por eso el salmista dice, tuve envidia hasta que entré en el santuario. Dios está por nosotros. ¿Quién está en contra de nosotros? El enemigo. Pero él está derrotado, él es un mentiroso, condenado, ladrón, padre de mentira. Cristo es el que murió y Cristo es el que resucitó. Cristo es mi abogado, es tu abogado, es mi intercesor, es tu intercesor. Cristo murió y resucitó. Él aboga, Él intercede, Él es el que hace la mediación, Él justifica, Él perdona, Él libera y Él te salva. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Él es, como dice 1 de Juan capítulo 2, 1 y 2, en griego dice paracletos, que se designa un asistente legal, un abogado, alguien que aparece a favor de otro como intercesor. Jesús es nuestro abogado y Él nos defiende, porque de otro modo no tendríamos esperanza. Así que, ¿qué nos separará del amor de Dios?
tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, ni lo alto ni lo profundo, dice el apóstol, ni ninguna cosa creada, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ninguna cosa creada, peligro, espada, muerte, vida, nada nos puede separar del amor de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos un abogado intercesor, el cual se presenta ante el Padre. El enemigo está ahí acusándolo a usted, acusándome a mí. Y como dice el camino a Cristo, nosotros debemos de decir, apártate de mí, Satanás. Cristo murió para que yo viva, me ama y no quiere que perezca. El Señor te reprenda. Entonces el enemigo huirá de usted y huirá de mí. ¿Por qué? Porque tenemos un intercesor, tenemos un abogado que traspasó los cielos y Él nos representa ante la corte celestial, ante nuestro Padre. Entonces somos hallados justificados. Él nos imparte su justicia y usted y yo somos libres de toda condenación. ¿Por qué? Porque no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Tenemos un abogado intercesor. Descubramos qué nos dice la lección del día martes y aprendamos de esta hermosa lección con el tema que es mediador. Muy bien. La sección del día martes es una lección que podemos decir es la base y el eje principal de toda la lección de esta semana. Porque aquí nos encontramos en vivo y en directo con quién es el mediador entre Dios y los hombres. Algunos de nosotros algunas veces hemos pedido que alguien ore por nosotros. He pedido tal vez alguna vez oración por una necesidad, por un problema. Pero en realidad el único que puede ser el mediador entre Dios y los hombres es Cristo. Por eso usted y yo debemos de orarle al Padre en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es el mediador delante del Padre para todos los hombres. Dice el libro de Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos 4 al 6, dice, el cual, hablando de Dios, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Por qué? Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Este es Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Así es que no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Dios quiere que todos los hombres vengan o vengamos al conocimiento de la verdad y que seamos salvos por medio del conocimiento de la verdad. Por lo cual, como dijimos, hay un solo Dios y un solo mediador delante de Dios y de los hombres. Esto es Jesucristo, hombre. A Cristo se lo llama el mediador único entre Dios y los hombres. No hay otro porque no se necesita ningún otro. No hay nadie más. La salvación y el conocimiento de la verdad están universalmente disponibles, sin tomar en cuenta nuestra situación, raza, carácter u obras pasadas. Así es que no hay nada que yo pueda traer delante de Dios como mérito. No es mi carácter, no es mi raza, no es mi conocimiento, no es nada. Es Cristo y Cristo solamente. ¿Quién es el mediador entonces delante de Dios para toda la humanidad? Volvemos a repetirlo. Él es mediador, es un término del Antiguo Testamento, es un término comercial y legal que describe a alguien que negocia o actúa como un árbitro. Árbitro es un mediador, piensa en el fútbol, piensa en el boxeo, es un árbitro que está mediando allí. Dice, es un árbitro entre dos partes con el propósito de eliminar un desacuerdo o alcanzar una meta común a fin de iniciar un contrato o un pacto. Así es que no hay otro mediador, solo Cristo Jesús. Como Cristo como mediador está conectado con el nuevo pacto. Él logró la reconciliación, aunque el pecado había destruido la estrecha comunión entre la humanidad y Dios. Jesucristo como mediador lo restauró, volvió a tener un pacto. Él es el mediador del nuevo pacto. Solo él es el vínculo entre Dios y la humanidad. Y por este eslabón podemos gozar de una relación de pacto con Dios. Así es que la salvación y la mediación
están ancladas precisamente en la humanidad de Cristo y en su ofrenda propia y voluntaria. Al ser tanto Dios como hombre, Jesús es capaz de vincular el cielo y la tierra con lazos que nunca se quebrarán. Imagínese usted, Cristo como hombre sufrió, Cristo como hombre tuvo hambre, Cristo como hombre lloró, Cristo como hombre tuvo sed, Cristo como hombre sufrió la tentación que usted y yo sufrimos. Y como Él entiende nuestra naturaleza, porque Él se hizo hombre, entonces Él es el único capaz delante del Padre para interceder por usted y por mí. Al decir, Padre, yo sufrí, yo sé lo que se siente. Padre, aquí está mi sangre, yo morí para salvarlo. Y yo me presento ante ti, Padre. Entonces Dios mira a su Hijo Jesucristo y dice, Hijo mío, tú eres digno, tú eres mi Hijo. Así que yo acepto a todos los que vienen detrás de ti. ¿Por qué? Porque tú los has redimido y los has sacado de la perdición. Cristo como hombre entiende, Cristo como Dios es el mediador. Él me conoce y sabe todo de mí y sabe todo de ti. Así es que Él vivió y sintió y fue tentado en todo. Por eso es el único, no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Solo en el nombre poderoso y santo de Cristo Jesús. En esta hora me gustaría invitarte que lo vuelvas a recibir por la fe. Yo lo recibo en esta hora. Él es mi Señor, Él es mi Salvador. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, sino en el nombre de Jesucristo. Aprendamos de la lección del día miércoles y descubramos cuál es la lección en este día con el tema que es el gran sumo sacerdote. Muy bien. La lección del día miércoles es la lección que podemos decir es la punta de lanza para entender por qué Jesucristo es el único exclusivo que califica para ser el mediador, el gran sumo sacerdote. Veremos que revelan los siguientes textos acerca del ministerio de Cristo como sumo sacerdote. La Biblia dice en Hebreos capítulo 2, 17, dice, por lo cual debía ser semejante en todo a sus hermanos para ser misericordioso. Recuerde, este gran sumo sacerdote está intercediendo ante el Padre Celestial, pero él tiene una característica muy especial que es semejante a sus hermanos para que pudiera tener misericordia de los seres humanos. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, deberíamos nosotros estar confiados, deberíamos nosotros estar tranquilos, deberíamos nosotros de tener paz en nuestro corazón, porque el que nos representa ante el Padre Celestial es un varón perfecto, recto, puro y santo. Mas este, por cuanto permanece para siempre, sigue diciendo el libro de Hebreos, es un sacerdote inmutable. Recuerde, los sacerdotes nacían, crecían, ministraban y se morían. Pero este sacerdote nació, creció, murió y resucitó. Por eso él permanece y vive para siempre. Este no es un sacerdote terrenal 100%. Él era humano, pero también su origen era divino. Sigue diciendo la lección que él era superior para ser misericordioso. Él estaba en una posición de altura, era superior, su posición es elevada y celestial. Jesús puede simpatizar con nosotros, puesto que Él vivió como un humano. Podemos confiar en que Él es un ayudador compasivo y perfecto. No obstante, Él no está en la misma situación que nosotros. ¿Por qué? Porque Él es sin pecado. O sea, Él fue tentado en todo, igual que tú, igual que yo. Por eso Él me comprende, por eso Él te comprende. Pero la diferencia es que Él fue tentado en todo, pero sin pecar. Así es que, aunque es semejante a nosotros, no es igual a nosotros. Nosotros no somos iguales a Él. Él es semejante a nosotros. Jesús, como sumo sacerdote, no está en la comunidad de los creyentes como estaba Moisés. O sea, Él no está aquí intercediendo en un santuario terrenal. Él está ya en los cielos. Traspasó los cielos, traspasó el velo y llegó al lugar santísimo ante la misma presencia del Padre. Él está sobre todos nosotros como un hijo que preside sobre la casa de su Padre. Así es que Él es reina y vive para siempre.
Recuerden, Él es semejante a nosotros, Él intercede por nosotros, pero Él es sin pecado. Las tentaciones en el desierto de Judea muestran que Él fue tentado en diferentes dimensiones, tanto física, mental y espiritual, pero Él está a favor nuestro, por nosotros. Cristo aparece en el santuario celestial en la presencia de Dios por nosotros. Él intercede por nosotros. Gracias a Dios que tenemos un representante, oiga bien, un representante divino que se presenta en el juicio en nuestro lugar. En Estados Unidos se dice un dicho: no es lo que tú sabes o lo que tú conoces, sino a quien tú conoces. Así es que yo podría decir en esta hora, no es todo lo que tú sabes acerca de la fe, no es todo lo que tú sabes acerca de la doctrina, es a quien tú conoces, al originador de esta enseñanza. No es tanto conocer las profecías como conocer al Dios de las profecías. Y eso es diferente. Así es que por nosotros tenemos un representante ahí en los cielos, en nuestro favor allá arriba. Él nos representa. No es lo que tú conoces, es a quien tú conoces. Él es superior, misericordioso y está en un puesto tan elevado y tan sublime que tú y yo podemos estar confiados. ¿Por qué? Porque Él es semejante a ti, semejante a mí, pero sin pecado. Por eso Él merece ser y es digno de abrir los rollos o los sellos, como dice Apocalipsis. Él es nuestro gran sumo sacerdote que traspasó los cielos y te representa a ti y me representa a mí ante la corte celestial. ¿Podemos estar confiados? Claro que sí. Él es nuestro Dios y nuestro Salvador. Estudiemos y comprendamos la lección del día jueves. Veamos el tema que nos dice con este hermoso y maravilloso título: sacrificio único. Muy bien, la sección del día jueves es también realmente una sección bien poderosa. Yo podría decir que esta lección, la que estamos estudiando, la lección 8, es la lección más completa y recuerde, apenas estamos en el centro o en el medio de todo el trimestre. El título es el sacrificio único. Algo único es algo exclusivo, algo que no se repite y no tiene comparación con nada. Es literalmente único. Como hemos visto, un propósito vital del servicio del santuario terrenal era revelar el simbolismo, era revelar los tipos y el antitipo, y era como algo así como una mini profecía. Y hablando del santuario, realmente es el evangelio en miniatura. Los sacrificios eran vitales. ¿Por qué? Porque el pecado era terrible, entonces tenían que matar animalitos para poder ser justificados, para poder ser perdonados. El pecado era tan horrible, pero tan horrible, que dice el deseo de toda la gente que cuando Cristo vino era un tiempo de tinieblas. Recuerde que dice, el pueblo que andaba en tinieblas, dice, luz le resplandeció. Así es que toda esa sangre derramada era para señalar la única solución para el pecado, que era la muerte de Jesús mismo. Así que haya sido necesaria la muerte del que era igual a Dios, a fin de expiar el pecado, muestra que realmente el pecado es malo y terrible. Así es que Jesucristo tenía que morir para darnos vida. Por eso Él dijo, yo he venido ¿para qué? Para que tengan vida y la tengan en abundancia. En Hebreos capítulo 10, versículos del 1 al 14, podemos ver claramente por qué Cristo es un sacrificio único y exclusivo. Él dice allí, sacrificio y ofrenda no quisiste. Oiga bien, está hablándole al Padre, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Entonces yo dije, o sea, eso ya estaba escrito, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Oiga bien, ¿qué dijo Cristo al orar? Dijo, Padre, no sea como yo quiero, sino como tú. Él quería hacer la voluntad del Padre. Dice, quita lo primero para establecer lo segundo. O sea, los sacrificios, la ceremonia fue quitado, fueron clavados en la cruz. Colosenses 2:14. Pero entonces lo segundo, que es la muerte vicaria de Cristo en la cruz, para perdonar los pecados tuyos y míos, era única, era exclusiva, era para salvación. Él vino a resolver el problema del pecado. Cristo era la solución
para tanta maldad, para tanta tiniebla, para tanto pecado. Muchas verdades vitales surgen de estos textos y una de las más importantes es que la muerte de esos animales no era suficiente para tratar con el problema del pecado. O sea, podían morir y morir y morir tantos animales, pero no era la solución. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. La solución era Jesús, su muerte y luego su ministerio en el santuario celestial en nuestro favor. Jesucristo fue el sacrificio único, santo, puro, perfecto, vasto y total para perdonar a todo el mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo era totalmente suficiente para cubrir los pecados de toda la humanidad. Dios reveló con gran fuerza esta verdad vital cuando el velo interior del santuario terrenal se abrió en forma sobrenatural después de la muerte de Cristo. Cuando el velo se rasgó de arriba hacia abajo, ya no hay más sacrificio. Cristo, el sacrificio perfecto, el único sacrificio, estaba siendo presentado ante el Padre Celestial. Y al abrirse el velo, significaba que ya no había más quien pudiera interceder. Era Cristo el único intercesor. Y ahora tú y yo tenemos acceso, tenemos entrada. Dice el apóstol, dice, acercaos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar oportuno socorro. Cristo era el único y exclusivo sacrificio. Él vino para dar vida. Él murió por ti y por mí. No, nos convenía uno tal que fuera santo, justo y perfecto. Él murió para salvarnos. El sacrificio único ya fue hecho. El problema más grande y más terrible está solucionado. Tú y yo somos salvos por el sacrificio perfecto hecho en la cruz, en tu favor y en mi favor. Estudiemos la conclusión de esta lección. Recibamos total bendición estudiando la meditación para estudiar y meditar. ¡Wow! ¡Qué tremenda y poderosa lección hemos estudiado durante toda esta semana! La lección, Cristo, nuestro sacerdote, ha demostrado podemos decir, el ejemplo perfecto del sacerdote ideal para que el pueblo alcanzara el perdón y la salvación como estaba establecido en el plan de redención. Realmente esta lección ha sido la prueba para entender profusamente todo lo que se refiere al papel que hacía el sacerdote allá en el santuario. Apártese de la voz de Satanás y de hacer su voluntad y póngase del lado de Jesús. Eso lo dice el día viernes para estudiar y meditar. ¿Qué es lo que está diciendo? Que se aparte de la voz de Satanás y deje de hacer y de estar de su lado. Hay gente que habla y predica del diablo y del diablo y del diablo, de Satanás, de Satanás, de Satanás. Y ellos creen que están predicando la verdad. Pero la verdad es Cristo el que tiene que ser predicado. Él dijo, y yo, si fuere levantado, a todos atraeré a mí mismo. Así es que tenemos que ver a Jesús. El hombre que ha sido perdonado mucho, amará mucho. Jesús es un intercesor compasivo y misericordioso y fiel sumo sacerdote. Él, la majestad del cielo, el Rey de gloria. Él es el único, el especial tesoro que Dios envió para que tú y yo fuésemos salvos. Él es el sacrificio perfecto. No hay otro sacrificio que usted y yo tengamos que hacer. Solo en el nombre de Jesús podemos ser salvos. Mediante la fe en su sangre, todos pueden encontrar la perfección en Cristo Jesús. Gracias a Dios porque no estamos tratando con imposibilidades. Lo que era imposible para los hombres, para Dios todo es posible. No debemos inquietarnos por lo que Cristo y Dios piensan de nosotros, sino que debemos interesarnos en lo que Dios piensa de Cristo, nuestro sustituto. Cuando tú te acercas a Dios, Cristo Jesús es quien se presenta delante del Padre. Jesús va delante y tú vas detrás, Él es el intercesor.
Dios mira a Cristo y acepta su sacrificio, y juntamente con Él te acepta a ti, porque Cristo murió por ti y murió por mí. Él piensa lo que Dios piensa. Cristo es el sacrificio perfecto. Cristo, nuestro sacerdote, nos enseñó 5 poderosos conceptos que a mi juicio nos han enseñado el camino a la salvación. Por ejemplo, nuestro sumo sacerdote. Tanto el Nuevo y el Antiguo Testamento hablaban de un sacerdote. Y en Salmos también presentaba al sacerdote. Y este es el sacerdote según el orden de Melquisedec. Él, Jesucristo, es nuestro sumo sacerdote de acuerdo al orden de Melquisedec. También aprendimos que Jesús es nuestro abogado intercesor. Él es mediador entre nosotros y Dios. Él es hombre. Él intercede por nosotros ante el Padre Celestial, y porque Él intercede nosotros somos aceptados. También comprendimos que Él es el mediador. No hay otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos, solo en el nombre poderoso de Jesucristo. Y descubrimos que Jesús es nuestro gran sumo sacerdote. Él es el único que puede interceder ante el Padre Celestial para que usted y yo seamos salvos por la fe en la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo es el sacerdote, Cristo es el Cordero expiatorio, Cristo es el que entrega su sangre y es el que nos da vida, y Él da su vida para volverla a tomar. Él, como dijo en el libro, de Él está escrito, dice, quita lo primero para poner lo segundo. Sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. He aquí vengo, oh Dios mío, para hacer tu voluntad. ¿Y qué diremos del sacrificio único? Este concepto es un concepto profundo. No hay otro nombre dado a los hombres. Este sacrificio vital fue suficiente para expiar los pecados del pueblo. Él vino para salvar y para darnos vida. Su sacrificio es único, total y vasto. No hay nada más que tú tengas que hacer, ni yo tenga que hacer, para alcanzar la salvación. Cristo es nuestro sacerdote. Él traspasó los cielos y hoy se presenta ante el Padre Celestial por ti y por mí para salvarnos. Esa fue la lección número 8. La próxima semana vamos a estudiar la lección número 9 con el tema que es el juicio previo al advenimiento. Gracias por visitar el canal de mi escuela sabática. Les habló su hermano y su amigo Marlon García. Y los espero la próxima semana con esta tremenda bendición. Por favor, si les gustó la lección, ponga like. Y por qué no, coméntelo y compártalo con sus amigos y con sus hermanos. Que Dios les bendiga y los espero la próxima semana con esta bendición. Que Dios les bendiga y hasta la próxima.